Buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Charla FIEC. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida el día de hoy a la Charla FIEC con el tema de diseño y pruebas de una red dinámica para señalética reactiva, orientada a evacuaciones de emergencia antiincendios, a cargo del máster Néstor Arriaga, profesor de la carrera de Ingeniería en Telemática de la facultad. A continuación, doy paso al ingeniero Néstor Arriaga para dar inicio a la charla. Okay. Gracias, Angélica, por tu introducción. Bien, ¿no? Como decía Angélica, ¿no? Nuestro tema de hoy, ¿no? Trata, ¿no? de establecer, ¿no? Sobre un proyecto que se realizó, donde se estableció el diseño, ¿no? y prueba de una red de sensores, ¿no? que actúa de forma dinámica, especialmente en ciertos tipos de eventos, como cuando ocurre una emergencia, ¿sí? o un siniestro de incendio. Es importante rescatar, ¿no? Que las personas que también trabajaron en este proyecto, ¿sí? Son el ingeniero Christopher Baidal y el ingeniero Vladimir Sánchez. También quiero establecer un reconocimiento especial al grupo de investigación de CIRIS, ¿no? ya que ellos tuvieron un aporte importante en este proyecto, ¿no? Entonces, igual eso lo iré explicando en mi exposición. Bien, ¿qué es lo que planeo presentar? Sí, primero, obviamente, vamos a definir cuál es el problema que se intentó solucionar, ¿no? Donde nosotros vimos que había un problema y que mediante la tecnología podemos darle una solución, cuáles son los objetivos que se persiguió en este proyecto, ¿sí? Las herramientas que usamos, y luego procederemos, ¿no? a definir, ¿no? los esquemas, ¿no? Particularmente el esquema de red y de señalética, ¿sí? que se desarrolló para este proyecto, ¿no? Luego un pequeño análisis y las conclusiones del mismo, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema, ¿no? o la situación que nosotros encontramos para poder definir una solución? Eh, Nos hemos dado cuenta que ante una catástrofe, el comportamiento evidentemente de la gente sí muchas veces se escapa, ¿no? de lo que normalmente o como normalmente uno puede actuar, ¿no? Si hay un terremoto, hay un incendio o algún otro tipo de catástrofe, nosotros buscamos salir del lugar, ¿no? Puede hacer como no puede hacer que sea algo recomendado, pero nuestra primera reacción definitivamente es salvar nuestra vida y correr hacia la primera salida que nosotros podamos encontrar. Entonces, allí nosotros encontramos evidentemente un problema que podría ser resuelto o por lo menos mediante la tecnología, sí, ayudar a resolver este problema. Entonces, nosotros básicamente nos sitiamos en un evento, no como es el que puede ser provocado por un incendio, ¿no? Vimos, sí, ¿no? la infraestructura, ¿no? Probablemente de un edificio, ¿no? Por donde uno, para poder salir, ¿no? Tiene unas vías de escapatoria, pero muchas veces nosotros no sabemos si a medida que va avanzando, por ejemplo, el fuego, ciertas salidas que se tenían predeterminadas se van cerrando, ¿no? O porque normalmente puede ocurrir que hayan obstáculos que caigan sobre esa salida, que estén obstruyendo la salida, o el mismo hecho de que todo mundo se dirige hacia determinada salida, entonces la aglomeración de personas evidentemente va a impedir, ¿no? la salida de forma adecuada. Eh, y hay sitios en los cuales podemos tener varias salidas, ¿no? Entonces, nuestro contexto es este básicamente, ¿no? El hecho de que
podamos nosotros, mediante la tecnología, encontrar, ¿sí? Ayudar a las personas que puedan evacuar, ¿sí? Un determinado lugar cuando se produce un siniestro de incendio, de la forma más rápida y adecuada, ¿no? Entonces, ese es básicamente un poco el problema que nosotros encontramos. Entonces, bueno, pensamos, ¿no? ¿Qué tipo de solución le podríamos dar? Y nosotros sabemos que en estos tipos de eventos, ¿no? Una de las cosas que ayuda, ¿sí? Es la señalética que se establece o que se define para que la gente evacúe el lugar en el momento en que se ha producido el siniestro. Entonces, pero normalmente estas son estáticas, ¿no? Y no reaccionan ante un determinado evento, simplemente están colocadas y uno lo que hace es observarlas y ver que esa que dice que por ahí es una salida y todo el mundo corre hacia ese lugar o por ese lugar. En este caso o en esta ocasión, sí, la idea es definir o establecer, sí, una salida que ¿no? Que sea más automatizada, ¿no? Entonces, nuestro proyecto básicamente fue estructurado, ¿sí? Utilizando, ¿no? Ciertas características. Primero definimos, ¿no? Una red de sensores con nodos sensores que puedan determinar, por ejemplo, diferentes gases, ¿no? O las temperaturas que normalmente se puedan estar dando cuando se produce el siniestro. Esa información que es capturada o recogida por los nodos sensores, ¿no? A su vez, sí, es enviada, ¿sí? A un sistema, ¿no? Hay un servidor que nos sirve, o es fundamental para este proyecto, que sirve, ¿no? Para permitir establecer, ¿no? El punto central de comunicación con estos nodos sensores y con la señalética reactiva, ¿no? En este servidor, perdón, no, hemos utilizado el algoritmo de Dijkstra que, no, obviamente con ciertas modificaciones, ¿no? Y adaptándolo a lo que nosotros queríamos, ¿sí? Nos pudo ayudar a determinar cuál es la mejor ruta para poder escapar, ¿no? También con la ayuda de visión por computadora, sí, se pudo establecer, ¿no? O instalar cámaras, ¿no? Que apuntaran a las salidas, ¿no? Las cuales, con ciertos datasets de prueba que nosotros utilizamos para reconocimiento de personas o podíamos determinar si alguna salida estaba o tenía mucha aglomeración o no. Entonces, nosotros podíamos establecer si había mucha gente por una determinada salida o si algún obstáculo, no puede ser, no una pared que esté obstaculizando la salida, se podría establecer, ¿no? Y aquí también quiero aclarar algo importante, ¿no? El tema de eh, el algoritmo de Dijkstra, tanto como el tema visión por computadora, ¿no? Fue una parte importante que se la trabajó o la trabajó el grupo de investigación del CIRIS, ¿no? Liderado por el doctor Quintinilla, ¿no? Entonces, no, ellos lo que hacían no es obtener cierta información, ciertos cálculos y lo proporcionaban a la parte, ¿no? De la red de sensores y la señalética reactiva, que es básicamente donde mi grupo de investigación de telemática nos enfocamos mayormente. Bien, sí, ¿cuáles son los objetivos entonces? Ya conociendo el contexto, la problemática y qué es lo que nosotros, y más o menos la solución planteada, sí, nosotros establecimos, no es justamente poder integrar todo este conjunto de soluciones que les acabo de indicar, ¿no? Si por un lado la red de sensores, ¿no? La señalética reactiva que también estaba, ¿sí? Formada por una red de sensores, podríamos decirlo así, ¿no? El servidor que contenía la información, ¿no? Del el algoritmo, ¿no? Basado en Dijkstra que calculaba la mejor ruta
y también tomaba información de visión por computadora, como les decía, para poder saber, ¿no?, si una determinada salida se encontraba bloqueada o no, ya sea por personas o por cualquier otro objeto. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿no?, este eran nuestros objetivos, ¿no? Plantearnos, ¿no?, la conjugación de todos estos elementos, y como les decía, de dos grupos básicamente de investigación que trabajaron paralelamente en el desarrollo, ¿no?, de este proyecto, ¿sí?, para permitir que mediante esta señalética reactiva se puedan mejorar los tiempos de escapatoria de un siniestro de incendio. Bien, no, brevemente menciono qué es lo que se usó, ¿no?, como base fundamental. Si en ese momento no estamos hablando de un proyecto ya de hace unos 3, 4 años. Sí, las mejores opciones que nosotros definimos, ¿no?, para poder realizar el proyecto fueron unas plataformas de WASMODE, unos nodos sensores, ¿no? Tanto un gas sensor board que permitía, sí, poner o colocar o adaptar, ¿no?, diferentes tipos de sensores, ¿no?, como por ejemplo el que medía el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el de gas licuado, ¿sí?, y de la temperatura, ¿sí?, ambiente. Entonces, este tipo de mote o de WASMODE, ¿sí?, me permitía probablemente colocar algunos otros tipos de sensores, ¿no? Pero en este caso, para las pruebas, solo nos remitimos a utilizar estos que les estoy indicando aquí. Eh, Luego, sí, este era el nodo que recolectaba la información, ¿no?, o sensaba la información de los diferentes gases y de la temperatura. Sí, pero este necesitaba, ¿no?, un nodo adicional que permita establecer el proceso de comunicación. Para ello no existía el WASMODE Pro versión 1.5, ¿no?, en esa época, ¿sí?, donde nosotros podíamos montar este WASMODE Gas Sensor, ¿no?, y a su vez instalar, ¿no?, un módulo XD Pro S2, ¿no?, que nos permitía comunicar, ¿no?, con los diferentes nodos, ¿no? Porque la prueba establecía, ¿no?, colocar cada uno de estos nodos, por ejemplo, en las habitaciones, en cada una de las habitaciones de un determinado lugar. Sí, inclusive en algún momento no se estableció poder hacer pruebas en el rectorado del SPOL, ¿no? Como los que han visitado el rectorado del SPOL, ven, tenemos una planta alta, una planta baja y tenemos varias puertas de ingreso y de salida, ¿no? Entonces, era un lugar que se prestaba, ¿no?, para poder ¿no?, idearnos de cómo podría ser, ¿no?, esas diferentes rutas de escapatorias, ¿no? Y bueno, en la parte de abajo, ¿no?, ya nosotros notamos, ¿no?, una de las rastreras que se estableció, que se definió, ¿sí?, como señalética reactiva. Entonces, ¿no?, eso podríamos decir que son los elementos más importantes, ¿no? Tal vez destacando que en la parte de la rastrera, sí, se utilizó, ¿no?, para que pueda evidentemente establecer proceso de comunicación, ¿no?, un Arduino en el cual teníamos un shield con que nos permitía montar también un node XBIC, de tal manera de que ésta se pueda comunicar, sí, a su vez con la red de sensores que nosotros habíamos establecido. Bien, veamos de forma general cómo funcionó, ¿no?, el esquema de nuestra red de sensores. Vemos, si ustedes logran ver ahí la gráfica, nos vemos nosotros ¿no?, los diferentes nodos sensores que se montaron. Ya en la diapositiva anterior vimos esto un poquito más grande, donde se notaba el WASMODE, ¿no?, Gas Sensor Board, ¿no?, que tenía los respectivos nodos, y esto era como un shield que se montaba en el WASMODE Pro, ¿sí?, el cual me permitía utilizar un módulo XB. Aquí vemos la antena, ¿no? Y así montamos algunos nodos XB, ¿no? Y también teníamos, ¿sí?, si ustedes pueden ver acá,
un gateway en la parte inferior, ¿no? Ese gateway, que también, que en este caso era un Raspberry, ¿no? El cual lo teníamos conectado también a un XP, ¿no? Actuaba de gateway, ya que este permitía conectarse con el servidor, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, el servidor, sí, es el que, donde nosotros teníamos el algoritmo Dijkstra, que normalmente captaba la información que los nodos le podrían procesar, así también como la información de los obstáculos que podrían haber en ciertas salidas, ¿no? Y de aquí a su vez actuaba de nodo que las enviaba, ¿sí? O de gateway que enviaba la información hacia la señalética, ¿no? Que ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Y en esa señalética se encendía en función, evidentemente, de la información que era enviada a través del servidor. Entonces, ¿no? Aquí tenemos un poquito ya más en detalle, podemos decir, ¿no? Pueden ver el lado izquierdo en el esquema, ¿no? del Arduino con el chip para montar el módulo de Zigbee, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, hay una pequeña placa que se hizo, ¿no? Con una, evidentemente, circuitería propia, sí, que permitía, sí, conectar directamente, ya al lado derecho ustedes pueden ver, conectar directamente con las señaléticas, ¿no? Las cuales, ¿no? Se iban encendiendo en función de la información que le llegaba, ¿no? Se puede ver al lado derecho dos señaléticas, dos nodos, ¿sí? Se puede ver el gateway, ¿sí? Que iba conectado al servidor, ¿no? Mediante una red cableada, ¿sí? Y inalámbricamente iba conectado a los nodos que captaban o que capturaban la información de los nodos que capturaba los gases y la temperatura y determinaba si, no, si evidentemente los niveles no eran los adecuados para que una persona circule por allí, no enviaba esa información al servidor que determinaba que efectivamente esa no era la mejor ruta por la cual había que evacuar el lugar. Aquí tenemos un ejemplo ya de las señaléticas cuando se establecieron, ¿sí? Nosotros vemos allí, ¿no? Bueno, podrán notar que hay dos diferentes o dos tipos de señalética diferentes, por eso les he puesto una a la izquierda y otra a la derecha, porque las que ustedes ven a la derecha, que ya las mostré en la diapositiva anterior, se tratan de señaléticas que nosotros las definíamos como rastreras, ¿no? Que significa que iban colocadas al nivel del piso, ¿no? Y que iban encendiéndose. Como ustedes ven, estas normalmente se van encendiendo y hay de diferentes colores, color verde o color roja. También hicimos pruebas con unas de color amarillo, un poco similar al tema, ¿no? De los semáforos. Si era color verde, evidentemente indicaba que por allí podíamos pasar. Si era color rojo, nos decía que por ahí no podíamos no seguir porque había algunos obstáculos detectados o había problemas con los gases y con la temperatura que se encontraban a niveles demasiado elevados, ¿sí? También no, y había una amarilla, también lo podíamos establecer de color amarillo para determinar una especie de advertencia que se podría avanzar, pero con determinado cuidado. Y al lado izquierdo nosotros ya vemos unas señaléticas que tienen una forma diferente, ¿no? Porque estos más bien eran colocados ya en las paredes, ¿no? O, sí, es decir, en un lugar más alto, ¿sí? Donde ya podía establecerme un alerta, ¿no? Es decir, que no solamente si la visión la lanzaba hacia el piso, sino que también hacia el frente, me podía indicar si podía avanzar o no, porque asimismo esta cambiaba de color y también de intensidad de color, que también se determinaba. Es decir, no, si era muy verde, significaba que, no, que evidentemente estaba totalmente fuera de peligro esa salida y yo podía avanzar. Entonces,
No, claro está que a veces en una situación de peligro probablemente esto es poco perceptible, ¿no? Pero el hecho de saber lo que era verde y rojo ya nos daba a nosotros o a la persona que quería escapar, probablemente una idea más clara de poder evacuar el lugar. Eh, bueno, en función de esto, sí, se pudieron a establecer probablemente algunos tipos de análisis o pruebas, ¿no? Una de las que se estableció, por ejemplo, fue el hecho de que al momento de poner la señalética, eh, nosotros queríamos determinar cuán fácil o dificultoso se le hacían a las personas identificar esas señaléticas que nosotros habíamos diseñado y con, ¿no? Las características que habíamos diseñado, ¿no? Es decir, ¿no? Las señaléticas por lo general, cuando eran verdes sabíamos que por ahí podían avanzar y cuando había que virar, ¿no? Para un determinado lugar, también habían señaléticas que podían establecer una flecha indicando por el lugar hacia dónde se deben seguir, ¿no? Teníamos, como vieron ustedes, las señaléticas de la pared que podían identificar claramente una flecha y establecer una dirección, ¿no? Teníamos, como decíamos, ¿no? La señalética en verde, en rojo y en amarillo. Entonces, que nos podría nosotros determinar si podemos no, si podemos avanzar, si no, o nos hace una pequeña advertencia. Entonces se hizo prueba con muchas personas a las cuales se les llevó, bueno, hicimos unas pruebas en el CIDIS, donde se llevó, donde visualmente ellos identificaban, ¿no? Y con un cronómetro determinábamos cuánto tiempo se demoraba en reaccionar ante, ¿no? La señalética que habíamos nosotros colocado, ¿no? O sea, ¿por qué se hizo este análisis? Porque queríamos saber si realmente la forma como lo estábamos haciendo no era adecuado y permitía ahorrar tiempo, porque aquí definitivamente el tiempo es vida, ¿no? Entre menor tiempo la persona logra determinar por dónde tiene que salir y lo hace de forma adecuada, ¿no? Va a salvar vidas. Entonces, bueno, aquí nos reflejaba, por ejemplo, ¿no? Que la mayoría de personas en los diferentes casos que nosotros definíamos las secuencias, ¿no? De las luces que nosotros definíamos para la señalética, que la gente mayormente cuando se trataba de color verde y rojo, entendía rápidamente, no a la brevedad, no demoraban ni un segundo o un segundo a lo mucho en, en determinar por dónde deben seguir, ¿no? Pero cuando nosotros poníamos la luz amarilla, ¿no? Aproximadamente el 35% de personas mostraba dudas ante qué hacer, ¿no? Hacia dónde ir cuando se le mostraba este tipo de señalética, ¿no? Entonces, bueno, eso a la larga nos ayudó a determinar, ¿no? Que probablemente no era tan factible no colocar una señalética amarilla de advertencia o mejorar, ¿no? O mejorar ese tipo de señalética con algún tipo, ¿no? De aditamento para que las personas puedan básicamente captar la idea y poder escapar rápido del lugar. Entonces ese fue uno de los análisis o estudios que se hizo para poder determinar aquello, ¿no? Bien, bueno, aquí, ¿no? Ya podríamos decir, resumiendo, ¿no? Ya lo que hemos establecido. Eh, sí, aquí se puede notar, bueno, brevemente, ¿no? Los nodos, cómo estaban distribuidos. Bueno, claro que aquí no están las divisiones de los cuartos, que era como nosotros se lo había pensado, sino que esta es una forma gráfica de establecer, ¿no? Sí, cómo las señaléticas, ¿no? Se ven las rastreras o se ven las de paneles, ¿sí? Que podían estar ya más a lo alto en las paredes, las rastreras iban por los hilos, ¿no? Del piso de las paredes, ¿no? Entonces, ¿no? La persona, ¿no? Que estaba en un determinado lugar no podía ver aquello, pero ¿cómo se daba? Porque
¿sí? Los nodos sensores captaban la información tanto de los gases, ¿no? Y de la temperatura, ¿sí? Y también por visión de computadora, por unas cámaras que se encontraban instaladas en las salidas, se lograba determinar si esa estaba obstaculizada o no. Esa información iba al servidor, ¿no? El servidor hacía el cálculo de cuál era la mejor ruta y en función de eso se iban encendiendo evidentemente las señaléticas, ¿no? Entonces, ese es un poco el prototipo que se realizó, ¿sí? En sí, ¿no? En algún momento, bueno, queríamos, como decíamos, implementarlo, ¿no? En el rectorado porque daba las diferentes salidas que probablemente nosotros proponíamos. Realmente no se alcanzó a hacer esa prueba, ¿no? Pero en el CDC con las diferentes salidas que habían allí se pudo realizar ciertas pruebas, ¿no? Bien, como conclusión, sí, nosotros aparte de lo que indicamos de los tipos de señaléticas, ¿no? Y cómo la gente reaccionaba ante la señalética que nosotros habíamos establecido, sí, se podría mejorar aquello, ¿no? También, ¿no? El hecho que dependiendo de las diferentes salidas y de la diferente arquitectura que tenga el lugar, se podría establecer, por ejemplo, determinar o poner más gateway, más nodos centrales, ¿no? Que permitan, ¿no? Agrupar ciertos tipos de nodos con ciertas características. Ya eso dependería de las circunstancias, ¿no? Dijkstra, ¿no? El algoritmo Dijkstra definitivamente no ayudó mucho a que se pueda hacer estos cálculos, ¿no? Y que ayudaran, ¿no? A determinar de forma más efectiva cuáles eran las mejores rutas a poder seguir, ¿sí? Y, ¿no? Como ya dijimos anteriormente, ¿no? El poder analizar la reacción de las personas ante este tipo de señaléticas fue beneficioso porque no se logró determinar cuál sería la mejor forma como nosotros la podríamos definir, ¿no? Y ¿no? La reacción mucho más adecuada, sí, que si es que tuviésemos una señalética estática, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, ¿no? A la final es que con esto en algún momento si se llega a establecer, sí, poder salvar vidas, ¿no? También teniendo en cuenta que algunas de las cosas que se hicieron un poco fueron artesanales, ¿no? Porque no, probablemente en el tema de la señalética no hubo que acomodar allí lo que en esos momentos había en el mercado, ¿no? Pero hoy en día ya existen ya señaléticas, ¿no? Eh, que permiten hacer eso, ¿no? Obviamente conectándolos a nuestros dispositivos, probablemente sea mucho más fácil, ¿no? La programación. En ese tiempo fue un poco complicado el adaptar, sí, los leg y colocarlos allí en las señaléticas y colocarlos en el Arduino y hacer, ¿no? Una tarjeta adicional para poder controlar el tema de la señalización. Sí, pero hoy en día yo creo que eso se puede mejorar mucho, ¿no? Es un proyecto que, bueno, que sí queda en un prototipo, pero que sí, en algún momento puede mejorarse y realmente servir para salvar vidas. Podría ser un objetivo. Bien, eso es todo, ¿no? Gracias por la atención prestada. Sí, no sé si hay alguna pregunta que yo pueda resolver, ¿no? Es alguna duda de algún participante, no, encantado puedo ayudarle. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Angélica, ¿me escuchan? No sé si me están escuchando. Sí, Sí, sí. Ah, ya, ok. buenas tardes a todos.
Y claro, buenas tardes. Las preguntas podrían ser por chat o directamente al expositor activando directamente su micrófono. Muchas gracias. Ingeniero, aquí le saluda Diana Ordóñez. Yo tengo una pregunta. No sé si me podría. Sí, este trabajo usted lo está enfocando al área de rectorado, ¿no? Pero ese es solamente como un área de prueba. ¿Piensan expandirlo a otros lugares, a otras facultades? Sí, eso se pensó al principio como el área de prueba porque, como les decía, si se fijan, ¿no? Cuando uno entra el rectorado tiene varias puertas para entrar y salir, aunque bueno, últimamente creo que se han hecho ahí unas modificaciones, pero entonces veíamos apropiado, ¿no? Inclusive creo que habían, se podía subir por dos lugares diferentes. Entonces, nos era adecuado para allí poder implementar, hacer las pruebas. Sí, claro, como les decía, bueno, fue un proyecto de investigación, lo que se trabajó con el CIDIS y quedó establecido el prototipo, ¿no? Pero sí, es algo que con ciertas modificaciones, sí, ¿no? Y gente que quiera apoyar, ¿no? Se podía establecer para otros tipos de edificaciones. ¿Sí? Porque habría que analizar, ¿no? El tema de las rutas, ¿sí? Porque en el momento que se estableció, se definió eso, ¿no? Se tuvieron que definir, ¿no? Ciertas características, ¿no? De los nodos y cómo estos entregan la información o proporcionan información, ¿sí? A Dijkstra. Bueno, realmente más que todo fue armar la trama, nosotros armar la trama para poder definir ¿no? Entregábamos eso al grupo de investigación del CIDIS, que mediante el algoritmo Dijkstra determinaba la mejor ruta. Pero sí, es un proyecto adaptable a otras circunstancias, Yannick. Gracias, ingeniero. Ok. Bien, por aquí veo una pregunta del señor Segarra. A ver, le voy a contestar. Dice, ¿cuánto sería el costo de implementar esta infraestructura? A ver, para lo que nosotros usamos en esa ocasión, sí, ya, más o menos te voy a dar así los costos que tuvimos en esa ocasión para el tema, ¿no? Armar la red inalámbrica y los diferentes nodos. Lo que más nos costaba ahí era los Wasmo Pro, ¿no? Que fungían en este caso de nodos concentradores. Sí, nosotros en ese tiempo adquirimos aproximadamente 8 nodos, ¿no? Más, evidentemente, bueno, los nodos Zigbee. También se adquirieron otros nodos que no están planteados aquí en el proyecto, pero que, por ejemplo, también se compraron unos nuevos sensores para determinar el nivel del agua. Entonces sabemos que podría, en un siniestro, podría darse que también una salida por agua motivo esté inundada de agua, ¿no? Pero ese no lo colocamos aquí en este proyecto, pero fue un producto que se adquirió, pero de lo que yo recuerdo, más o menos cerca de $15,000 fue lo que se gastó, ¿no? En la compra de equipos para desarrollar este prototipo. Sí, ahora, tu otra pregunta dice, ¿en qué lugares sería óptimo su funcionamiento? Como le decía a Dianita, es un proyecto adaptable que podría implementarse, ¿no? En cualquier tipo de lugar, pero efectivamente, si nosotros hablamos de un tema óptimo,
La idea es que sea un lugar donde existan varias salidas, ¿no? O varias rutas de evacuación, es decir, por decir, una especie de centro comercial, ¿sí? ¿No? Ya que si, por ejemplo, vemos un tema de edificio o un pequeño edificio, probablemente haya una sola salida y no haya más, ¿no? Pero en una especie de centro comercial, donde puedo tener varias entradas, varias salidas, por eso es que decíamos que tomamos como modelo el rectorado allí en el hall para poderlo evaluar, ¿sí? Pero técnicamente el algoritmo no, o se puede adaptar para cualquier circunstancia, pero si me hablas, de acuerdo a tu pregunta, lo más óptimo probablemente sea en un lugar donde tenga varias salidas, un ejemplo, el rectorado, un centro comercial, ¿no? Donde en algún momento unas se pueden obstaculizar o por la cantidad de gente que va a salir pueda obstaculizarse. Entonces esta señalética reactiva le va a decir a las personas, no, por ahí no es el mejor lugar, sino que tenemos otros lugares, ¿no? Claro que esto, obviamente que al momento de hacer las pruebas habría que mejorar muchas cosas, ¿no? Porque, no, si ya todas las salidas están obstaculizadas, ¿no? ¿Qué hacemos? No sé, ahí habría que agregar otras características para que el proyecto tenga mejor funcionamiento, ¿no? A ver, voy a leer, señor Segarra, espero haber contestado un poco su pregunta. Voy a leer una pregunta de Giancarlo Romo. ¿Cuál sería el plan de respaldo en caso de fallo de estos dispositivos, no los WASMO, sabiendo que debe estar en constante funcionamiento? Sí, como decían en uno de los objetivos, sí, yo decía que una de las, que sí se hizo una pequeña prueba, ¿no? Una de las cosas que sí pensamos nosotros es justamente en eso, ¿no? Sí, y era poder poner gateways sí, alternativos, ¿sí? Que nos permita que si este falla, evidentemente el otro entre a actuar inmediatamente. Sí, eso era lo que nosotros pensamos por el tema de costos y que no alcanzamos a comprar más gateway. Sí, no lo probamos. Sí, no lo probamos, pero sí lo analizamos y lo diseñamos, sí, en papel, ¿no? Y al menos teóricamente sabíamos que iba a funcionar, pero sí lo habíamos pensado, ¿no? En que teníamos que establecer un esquema redundante de gateway, ¿no? Que nos permita conectarnos con nuestros nodos sensores. Sí, también recuerdo que habíamos pensado, ¿no? En nuestros nodos sensores. En este caso teníamos nodos sensores que funcionaban a baterías, unas baterías que le daban un tiempo de vida bastante alto. Habíamos nosotros pensado, ¿no? Establecer conexiones con red eléctrica directa, ¿sí? O adaptar energía solar, paneles de energía solar. Sí, también lo habíamos pensado, ¿no? Habíamos establecido y obviamente tener un servidor redundante, y eso era lo que nosotros pensamos que podíamos hacer. Hicimos los análisis y sí, era factible, ¿no? Pero ahí un poco el tema pasaba probablemente por tema costo, ¿no? Pero lo que implementamos funcionaba, ¿no? Eso un poco te puedo contestar, Giancarlos, ¿no? Por la pregunta que me hacías. Muy bien, ya, ok, gracias, Giancarlos. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ¿sí? Para culminar con la charla, ustedes me avisan, Angélica. Sí. Ok, en este espacio podemos realizar las preguntas al máster Néstor Arriaga. Si ya no tenemos más preguntas, agradecemos al máster Néstor Arriaga su asistencia a esta charla FIEC, su presentación. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y les invitamos a que por favor activen su cámara para la difusión y la memoria de esta charla FIEC.
Invitamos al ingeniero Rommel para que nos ayude con las fotografías. Ok, muchísimas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos. Gracias al ingeniero Néstor por su presentación. Los invitamos a activar las cámaras. Vamos a realizar la captura de pantalla de los participantes. Ingeniero Néstor, por favor, si me ayudaría dejando de compartir su presentación para activar con todas las cámaras. Ok, un momento. Gracias. Ok, ¿listo? Ok, vamos viendo cómo de a poco se van activando las cámaras de los demás participantes. Listo, yo creo que ya estamos. Ok. Ok, vamos a hacer la captura de pantalla a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Listo? Hagamos otra captura por si acaso. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias con todos. Gracias, ingeniero. Sí, muchas gracias a ustedes. Bien. Bendiciones. Buenas tardes a todos. Gracias, Máster Ernesto Arriaga. Agradecemos a todos su asistencia el día de hoy. Que pasen buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.